¿Alguna vez te has preguntado si los dioses pueden ser crueles? En muchas religiones antiguas, las deidades eran tan caprichosas, vengativas y brutales como los humanos que las adoraban. Lejos de ser modelos de virtud, algunos dioses mitológicos cometieron actos tan atroces que parecen salidos de una historia de terror. Hoy te contaremos sobre 5 atrocidades cometidas por dioses de diferentes culturas que te dejarán con la boca abierta. Desde devorar a sus propios hijos hasta castigos eternos por errores mínimos, descubre el lado más oscuro y perturbador del poder divino. En el corazón de la mitología griega, Cronos representa el tiempo, pero también el miedo ancestral a ser reemplazado. Este titán, que derrocó a su propio padre Urano, vivía obsesionado con una profecía: uno de sus hijos lo destronaría como él lo había hecho antes. En lugar de afrontar su destino con valentía, tomó una decisión terrible: devorar a cada uno de sus hijos al nacer. Cronos no era un monstruo en apariencia, pero su acto fue tan frío y calculado que se convirtió en un símbolo de la tiranía absoluta. Rea, su esposa, horrorizada por la pérdida de sus hijos, intentó razonar con él, pero la obsesión de Cronos era más fuerte que el amor o la compasión. Así, uno tras otro, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón fueron tragados enteros por su propio padre, como si fueran simples piezas en su juego de poder. El acto de Cronos no solo fue cruel, fue antinatural. En la cultura griega, la familia era sagrada, y el hecho de que un padre destruyera a sus propios hijos rompía todos los códigos morales y divinos. Pero el titán estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa con tal de conservar su trono y su poder sobre el universo. Rea, agotada por el dolor, ideó un plan para salvar al último de sus hijos. Cuando dio a luz a Zeus, lo escondió en una cueva y engañó a Cronos dándole una piedra envuelta en pañales. El titán, sin sospechar nada, se tragó la roca, creyendo haber vencido a la profecía que tanto temía. Zeus creció en secreto, alimentado por una cabra sagrada y protegido por ninfas. Cuando alcanzó la madurez, decidió enfrentar a su padre y liberar a sus hermanos, que aún vivían atrapados dentro del estómago de Cronos. Con ayuda de un potente brebaje, hizo que el titán vomitara a sus hijos ya adultos, comenzando así la gran guerra conocida como la titanomaquia. El castigo de Cronos llegó como consecuencia inevitable de su crueldad. Fue derrotado, encadenado y desterrado a los rincones más oscuros del Tártaro. Irónicamente, al tratar de evitar su destino, Cronos no solo lo cumplió, sino que lo intensificó, convirtiéndose en el símbolo eterno de cómo el miedo puede llevar incluso a un dios a cometer las peores atrocidades. En la mitología nórdica, Bolde era el dios de la luz, la pureza y la belleza, amado por todos en Asgard. Su bondad era tan grande que incluso las piedras, las plantas y los animales lo adoraban. Sin embargo, su perfección despertó el desprecio de un ser que se alimentaba del caos, Loki, el dios del engaño y la astucia. Bolde comenzó a tener sueños oscuros sobre su muerte, lo cual aterrorizó a su madre, Frigg. Desesperada por protegerlo, Frigg viajó por todo el mundo y obtuvo promesas de todo lo existente para que no dañaran a su hijo. Rocas, fuego, agua, metales y animales juraron jamás hacerle daño. Todos, excepto uno. Frigg consideró que el muérdago era tan débil e inofensivo que no valía la pena pedirle un juramento. Loki, siempre atento a los detalles y a las oportunidades para sembrar el caos, descubrió este descuido y comenzó a tramar un plan para explotar esa única vulnerabilidad. En una de las celebraciones en Asgard, los dioses jugaban lanzando objetos a Bolde para demostrar su invulnerabilidad. Espadas, lanzas, piedras y flechas rebotaban en su cuerpo sin causarle ni un rasguño. Fue entonces cuando Loki aprovechó la ocasión para orquestar su traición más famosa. Loki fabricó una lanza hecha de muérdago y se la entregó a Thor, el hermano ciego de Bolde, que no participaba en el juego por su discapacidad. Le dijo que sería divertido incluirlo, guiando su mano para lanzar la lanza hacia su hermano.
El proyectil atravesó el corazón de Bolde al instante, matando a la deidad más querida de todo el panteón nórdico. El dolor en Asgard fue absoluto. Incluso los seres más oscuros del inframundo lloraron la muerte de Bolde. El acto de Loki no solo fue una traición personal, fue un desequilibrio cósmico que selló el inicio del Ragnarok, el fin de los tiempos. Desde ese momento, la luz en el mundo nórdico comenzó a apagarse, todo por la envidia y la crueldad de un dios incapaz de amar lo que todos veneraban. En la vasta cosmovisión azteca, los dioses crearon y destruyeron el mundo varias veces, cada era regida por una deidad distinta. Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno, la guerra y la hechicería, fue el protagonista del primer sol, la primera humanidad. Sin embargo, su orgullo y su necesidad de poder lo llevaron a cometer una atrocidad que cambiaría el curso de la historia humana. Bajo su mandato, los humanos vivían como gigantes y dependían del sustento que él les ofrecía. Pero Tezcatlipoca se volvió inestable, celoso del respeto que otros dioses como Quetzalcóatl comenzaban a recibir. Su respuesta fue la destrucción total. Convocó un gran jaguar celestial y lo soltó sobre la tierra para devorar a la humanidad entera. El jaguar no solo destruyó ciudades y aldeas, sino que devoró hombres, mujeres y niños sin distinción. En la narrativa azteca, la furia de Tezcatlipoca fue vista como divina, pero también como profundamente aterradora. No hubo aviso ni perdón, solo caos y muerte, todo por el capricho de un dios que no toleraba sentirse opacado. La furia de Tezcatlipoca dejó el mundo en ruinas, marcando el fin del primer sol y el comienzo de una era de rivalidad entre dioses. Su crueldad no terminó ahí, convirtió a los pocos sobrevivientes en monos, condenándolos a vivir sin razón ni propósito. Para él, eran demasiado insignificantes como para merecer la forma humana. Este acto desató una rivalidad profunda entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, quien posteriormente creó un nuevo sol, una nueva humanidad, buscando corregir lo que su hermano oscuro había destruido. Sin embargo, la sombra del primer sol siempre quedaría como advertencia: los dioses aztecas no eran justos ni misericordiosos, sino implacables y cambiantes. La historia de Tezcatlipoca nos recuerda que, para los aztecas, la existencia misma pendía de los deseos volátiles de los dioses. No había garantías de justicia ni redención, solo ciclos de creación y destrucción, donde el ser humano era poco más que una chispa en el fuego cósmico del capricho divino. En el panteón egipcio, Osiris era mucho más que un dios, representaba la vida, la fertilidad, el orden y la renovación. Gobernaba con justicia junto a su esposa Isis, y bajo su reinado, Egipto prosperaba como nunca antes. Pero no todos compartían esa visión de armonía. Su hermano Set, dios del caos y el desierto, lo envidiaba profundamente y deseaba arrebatarle el trono a cualquier costo. Set no atacó de forma impulsiva. Su traición fue meticulosa y perversa. Organizó un banquete en honor a Osiris y presentó un magnífico sarcófago hecho a la medida exacta del cuerpo de su hermano. Luego, retó a los presentes a acostarse dentro para ver a quién le quedaba perfecto. Cuando Osiris se recostó, Set y sus cómplices cerraron la tapa y lo sellaron con plomo fundido. Después, arrojaron el ataúd al Nilo. Pero el asesinato no fue suficiente para Set. Cuando Isis logró recuperar el cuerpo de su esposo, Set lo encontró nuevamente y lo desmembró en 14 pedazos, esparciéndolos por todo Egipto. Este acto no solo fue brutal, sino profundamente simbólico, destruyó la unidad del dios que representaba el orden y la vida, dejando al mundo sumido en la oscuridad. Isis, devastada pero determinada, emprendió una misión imposible: recorrer cada rincón de Egipto para encontrar las partes del cuerpo de Osiris. Con la ayuda de su hermana Neftis y sus poderes mágicos, logró reunir los fragmentos y devolverle la vida temporalmente, lo suficiente para concebir a su hijo, Horus. Así nació la esperanza de venganza y restauración del orden. La crueldad de Set no solo fue un crimen contra su hermano, fue un atentado contra el equilibrio cósmico. Su deseo de poder lo llevó a dividir,
profanar y usurpar, violando todos los principios sagrados del Ma'at, el orden universal egipcio. Desde entonces, fue visto como una fuerza necesaria pero temida, un recordatorio de que incluso en los cielos, el caos siempre acecha. El mito de Osiris se convirtió en el fundamento de la fe egipcia en la vida después de la muerte. Pero la semilla de esa creencia nació del dolor, de una traición fraternal tan salvaje que aún hoy conmueve y horroriza. Set, al desmembrar a Osiris, no solo mató un cuerpo, intentó destruir una idea, un símbolo, y casi lo logró. En los albores de la creación mesopotámica, Tiamat era la diosa primordial del océano salado, madre de todos los dioses. Al principio, reinaba la armonía junto a su consorte Apsu, hasta que los dioses más jóvenes comenzaron a alterar el equilibrio con su bullicio y rebelión. Cuando Apsu fue asesinado por estos jóvenes dioses, Tiamat no respondió con dolor, sino con una furia cósmica y aterradora. La reacción de Tiamat fue más allá de una simple venganza, se convirtió en una diosa de guerra, furiosa e imparable. Con su magia, creó un ejército de 11 monstruos gigantescos, entre ellos dragones, hombres escorpión y serpientes con cuernos, para aniquilar a sus propios hijos divinos. No había compasión ni misericordia, solo una determinación salvaje de destruir lo que ella misma había engendrado. Cada monstruo creado por Tiamat representaba una fuerza del caos, diseñado para romper el orden celestial establecido. La más temida de sus creaciones fue Kingu, su nuevo esposo y comandante de su ejército, a quien le entregó las tablas del destino, símbolos del control absoluto sobre el universo. Con este gesto, Tiamat se coronó como reina de la destrucción. Los dioses, aterrados, buscaron entre ellos a alguien capaz de enfrentar semejante amenaza. Fue entonces cuando surgió Marduk, un joven dios de la tormenta, quien aceptó el desafío a cambio de convertirse en el líder supremo de los dioses y salía victorioso. Así comenzó una batalla épica entre el orden y el caos, entre hijo y madre. Marduk, armado con una red, un arco y un viento huracanado, enfrentó a Tiamat en medio del caos cósmico. Tras un combate feroz, logró atraparla, partir su cuerpo en dos y crear con sus restos el cielo y la tierra. Los monstruos fueron vencidos y Kingu fue ejecutado, su sangre usada para crear a la humanidad, destinada a servir a los dioses. La crueldad de Tiamat fue diferente, no buscaba el poder, sino una venganza devastadora y definitiva contra sus propios hijos. Su historia es una advertencia del terror que puede desatarse cuando una madre creadora se convierte en una fuerza de destrucción sin límites. En su furia, engendró no solo el caos, sino también el destino inevitable de la humanidad. A lo largo de distintas culturas, los dioses no siempre fueron símbolos de bondad o sabiduría. Muchas veces, actuaron con violencia, celos y una crueldad que supera incluso los peores actos humanos. Desde devorar a sus hijos hasta asesinar hermanos y destruir civilizaciones enteras, estos seres supremos reflejan los miedos, conflictos y pasiones de las sociedades que los imaginaron. Estas historias, por más míticas que sean, siguen resonando porque nos hablan del poder, del abuso y de las consecuencias del descontrol divino. Nos muestran que incluso los dioses pueden caer en la oscuridad, y que sus acciones dejaron cicatrices eternas en la memoria de la humanidad. Si este viaje por las atrocidades divinas te impactó tanto como a nosotros al contarlo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido mitológico e histórico. Déjanos un like si quieres que exploremos más mitos oscuros de otras culturas y cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias te pareció más perturbadora. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo video lleno de misterio, poder y dioses fuera de control.